Romanos capítulo 2. El moralismo ante los ojos de Dios. Ese es el título de la exposición del día de hoy. Hermanos, quiero meterme con ustedes rápidamente, no en el contexto exactamente del libro de Romanos, que ya lo hemos venido estudiando, sino en el contexto de la segunda mitad del capítulo 1 de Romanos que hemos estudiado el domingo pasado. ¿Por qué? Porque el texto que vamos a estudiar hoy, que vamos a exponer hoy, el cual ustedes van a adorar al Señor asintiendo, si esto es verdad, con la potestad y el privilegio de poder juzgar si estas cosas en verdad son así como los bereanos lo hicieron. Bueno, la segunda mitad del capítulo 1 de Romanos está inseparablemente unida a Romanos capítulo 2. Y lo que vamos a hablar hoy, como ya les dije el título, es el moralismo ante los ojos de Dios. Voy a construirle una escena que yo creo que fue real por el contexto, y también voy a construirles una escena ficticia que yo creo que, al igual que otros que han comentado esto, Pablo es lo que hizo al escribir Romanos capítulo 2. Cuando Pablo expone el inicio de su carta en Romanos capítulo 1, él afirma que se está refiriendo, que está dirigiendo a creyentes que realmente viven una fe verdadera, que esa fe se hace patente en el mundo entero. Entonces son cristianos en la ciudad de Roma, hace muchísimo tiempo. Yo creo que aún en la iglesia más ortodoxa en doctrina, en donde se predica el evangelio, aún en esa iglesia más, vamos a llamarle más pura, nunca estará exenta de algún lobo cubierto con pieles de oveja. Siempre en alguna congregación habrá alguno que pase muy, muy desapercibido, que se vea como cristiano, que hable como creyente, pero que en verdad no lo es. Algo que me impresionó mucho cuando empezamos a estudiar, no sé si se acuerdan, el libro de Marcos, es que Jesús iba a una sinagoga en donde él se exponía la palabra del Señor, y había alguien que asistía a la sinagoga constantemente, pero cuando Jesús vino, este sinagoguero se manifestó inclusive con una posesión demoníaca, porque aquel que estaba hablando era el Hijo del Altísimo. También en el mismo seno de nuestro Señor Jesucristo, de sus 12 apóstoles, había uno que era diablo. Son palabras de Jesús. Inclusive Judas, era su nombre, habiendo visto todos los milagros de Jesús, habiendo visto a Jesús caminar sobre el agua, habiendo a Jesús visto resucitar muertos, multiplicar panes, habiendo visto que los endemoniados se doblegaban ante él, habiendo visto todo. Alguno dice, si yo veo algo voy a creer. Miren, si tu corazón está tan duro, está duro, puede venir Jesús mismo, no vas a creer. El ejemplo es Judas. Y si sos del Señor, no haría falta que veas un solo milagro para que te rindas y te postres ante Él. Entonces Pablo escribe un tratado que tiene que ver con el Evangelio, profundo con el Evangelio, para, entre tanto, él iba a Roma a predicar el Evangelio, él ya mandaba el Evangelio por escrito. Y el Evangelio consiste en presentar una mala noticia para que la buena noticia, o la palabra Evangelio, que significa lo mismo, tenga verdaderamente sentido. En Romanos capítulo 1, del 19 al 32, y repito, el 2 está inseparablemente unido a estos versos, Pablo expone la ira de un Dios santo y justo. La ira de un Dios santo y justo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que
que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad es la que los hombres detienen con injusticia y con impiedad? ¿Cuál es esa verdad que detienen los hombres? El hecho de que existe un Dios. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 20 del capítulo 1. Así que los hombres, viendo que hay un creador, porque la misma creación atestigua que hay un diseñador, un creador, los hombres rechazan eso y lo niegan. ¿Por qué lo niegan? Porque el admitir que hay un creador es admitir que hay un juez que va a demandar justicia por todo aquello que se ha hecho con lo que es suyo. Y dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, y lo que habíamos estudiado el domingo pasado es que la Biblia ya da por hecho que todos conocen a Dios, todos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se perdieron en razonamientos sin sentido. Que aquí dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, hombres de ciencia, intelectuales, sofisticados, muy pensantes, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí está el grave error: cambiar a Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una forma de decir, por cualquier cosa. No existe el hombre que no tenga un Dios, existe simplemente el hombre que ha puesto a otros dioses en el lugar del Dios verdadero. No existe eso. Hasta el hombre de ciencia más refinado y educado, que ha pasado por universidades y ha hecho posgrados y doctorados, aún así, profesando ser ateo y sofisticado y que esto es retrógrada, aún así ese hombre ha puesto en su corazón algo en lugar de Dios, una criatura en lugar de su creador. El versículo 24 dice la consecuencia de haber cambiado a Dios, así que esa palabra pueden subrayarlo. Y repito, me estoy tomando un impulso porque el 2 se conecta con esto con fuerza. Así que por haber cambiado a Dios, por los hombres, haber cambiado a Dios, Dios entonces, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Ya había concupiscencia en el corazón del hombre porque eso produce el haber cambiado a Dios. Entonces Dios les dijo, está bien, no me quieren, no quieren mi ley, no quieren mi voluntad, no quieren mi autoridad, no quieren mi paternidad, está bien, hagan lo que quieran. Es como aquel hijo rebelde a su padre en su casa, que su padre lo ha cobijado, lo ha alimentado, le ha dado un techo, un lugar donde vivir, y el hijo dice, no quiero nada que ver contigo, dame mi parte y me voy, no quiero tu autoridad, no quiero tu ley, no quiero nada que ver contigo. Y el padre le dice, bueno, adelante. De hecho, que la parábola del hijo pródigo, y perdón porque si a alguno le viene eso en la mente, no tiene que ver con el cristiano creyente verdadero que va al mundo, tiene que ver con el no creyente. Que de los cerdos regresa a casa y viene al Padre. Así que porque los hombres cambiaron a Dios, Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad, otra vez la palabra cambiar, porque ese es acá el punto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
Después de Dios todo es criatura, así que dando culto a las criaturas antes que al Creador, y acá hay una doxología, una adoración, el cual es bendito por los siglos, así sea, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No es que Dios hizo que ellos hagan eso, simplemente Dios les entregó a sus deseos. ¿No me quieren? Esa es la idea, redundante. Y se repite 3 veces, por eso lo repito yo también. Ya lo dijo en el 24, ahora va en el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esa palabra uso se refiere a coito, a relación sexual. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿entienden, verdad? De igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia. Rae, lascivia, deseo sexual. Perverso. Así también los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué significa eso? Que ese mismo hecho, ni siquiera hace falta pasar a la eternidad, ya de por sí trae consecuencias en el presente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y acá está, para que entiendan que no solamente hablamos de homosexualismo y lesbianismo, sino que también dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de nuevos males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto producto de haber cambiado a Dios por cualquier cosa. Porque cuando el hombre que fue creado a la imagen de Dios se aparta de Dios, él pierde ese criterio y ese valor en cuanto a imagen de quién fue creado. Y dice el 32, y quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que se refiere a que todos estos que practican todas estas cosas, ya sea en su totalidad, que no creo que haya alguien tan perverso, o lo habrá, pero alguien que haga algo de esto, algo de esto, cualquiera, hay una ley escrita en su corazón que le da a entender de que está haciendo algo malo y que merece la muerte. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que los hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Así que está diciendo esto, que sos tan culpable, por poner un ejemplo, sos tan culpable como aquellos actores pornográficos a quienes uno mira y se complace con lo que ellos hacen. ¿Se entendió? Un ejemplo bien actual. Y cualquier otro pecado, por supuesto. Ahora, Pablo está acusando a personas sin ley. Y esta carta, y aquí les construye un escenario que yo creo que fue real por el formato de las cartas. Como se leían las cartas en el pasado, se juntaba la congregación, los cristianos, y se tomaba la carta, y lo que se hacía era, se leía la carta de Pablo frente a toda la congregación. Era la forma en la cual se transmitía la palabra. Se hacía en catacumbas, en subterráneos, en lugares apartados. No había iglesias públicas en Roma, no se podía. Y se leía la carta. Pablo habrá sabido que ahí estaban cristianos y supuestamente cristianos, escuchando esto. Entre esos cristianos habrán habido gentiles, lo que también significa que no eran judíos. Y también habrán habido judíos que pasaron a ser cristianos. Ese era el escenario en el que se leían las cartas.
Y habrá habido uno que otro gentil, no en verdad creyente, pero que estaba ahí, y también judío, no en verdad creyente, pero que estaba ahí. Ese es el escenario real. Ahora Pablo pasa de eso y se crea un personaje ficticio. ¿Y qué hace este personaje ficticio que Pablo se crea para leer el capítulo 2? Bueno, se crea un personaje moral, una persona buena gente, que al leer todo lo que Pablo está diciendo, atestados de toda inmundicia, malignidad, y empieza Pablo con la acusación, estos que negaron a Dios, que al ver la creación no contemplaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que lo cambiaron por cualquier cosa y hicieron esto, deshonraron sus cuerpos, encendieron en lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Está escuchando este sujeto, esta acusación, y el sujeto dice, sí, ellos, los perversos, y juzga y acusa con dureza a aquellos a quienes él cree que esas palabras les corresponden. Porque este es un hombre moral, es buena gente. Él no practica estas cosas, o él cree que no practica estas cosas. Este es como el joven rico que cuando se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le pregunta si conoce los mandamientos. Él dice que sí. Y él responde con total seguridad, yo lo he guardado esto, y dice guardado, desde mi niñez. Este es un ser moral. Entonces Pablo se crea un falso personaje, un personaje ficticio, no falso, que él sabe que existe en cada congregación. Ya en el judaísmo y también en el cristianismo, este personaje está. Este moral que cuando lee estas cosas dice ellos. Como si fuera que él nunca tuvo que ver con eso, como si fuera que nunca tuvo que ser parte de eso, y él se suma a la acusación de Pablo como un agente externo y se indigna. Entonces Pablo lo que hace es, después de acusar al mundo sin ley, Pablo dice, se voltea, lo mira y le dice, no, también estás en esto. Por eso dice en Romanos capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros o a otro, te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. E inclusive en Romanos capítulo 2, versículo 17, después por ahí si a alguien le quedó duda, bueno, él dice, he aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y se dirige a los judíos porque generalmente el judío tenía esta enfermedad religiosa de la justicia propia. Ahora, ¿cómo es este moralista a quien Pablo ahora pasa a atacar? Porque él ya atacó al hundido en el pecado, al hundido, al que está sumergido ahí en el lodo, ese que inclusive a veces le cuesta mucho más ver la gracia que el que se cree buena gente. Este moralista es aquel que reposa en sus obras. Este moralista es aquel que confía en sus méritos. Este no cree que es en verdad pobre en espíritu. Puede decirlo porque se vería muy humilde, pero en verdad no cree que es un pobre en espíritu, un carente de méritos para presentarse delante de Dios. Hay de estos entre judíos como entre cristianos. Estos miran al mundo con un desprecio como si nunca fueron parte de él. Este es religioso y
aunque parece profundo y espiritual, aparentemente. Es caritativo porque se siente bien hacerlo y porque inclusive de alguna forma podría gloriarse de eso. Este no hace buenas obras porque es hijo de Dios, sino para ser hijo de Dios. Y la diferencia entre ambos conceptos es enorme. El moralista es aquel que, en resumen, cree ser merecedor del favor de Dios. ¿Y cuándo se manifiesta esto? Generalmente cuando en momentos de pruebas o desgracias él se pregunta ¿por qué a mí? ¿Se entiende? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ese borracho, ese adicto, esa mujer está ahí sana? Cada vez baila con más fuerza. Y yo voy a la iglesia, ofrendo, predico, reparto alimento en las plazas a los huérfanos y me dieron un diagnóstico de cáncer. ¿Por qué cosas buenas? ¿Por qué cosas malas le pasan a la gente buena? Ese no entendió. Porque de alguna forma hay un ápice de mérito en él. Realmente no cree que es pobre en espíritu. Sermón del Monte, la primera verdad que golpea. Bienaventurados los pobres en espíritu. Lo que cuando estén ahí ante el trono de Dios van a decir, Señor, personas que pudieron haber ganado millones de almas y haber creado miles de fundaciones. Y haber abierto muchas iglesias y haber recorrido continentes llevando la verdad del Señor, van a presentarse delante de Dios como si fueran mendigos y pobres que no tienen nada para reclamar el poder ingresar en su presencia. Ese es un pobre en espíritu. Ese es. Jamás el que vive en lo inmerecedero, en la gracia, entiéndase, va a decir, ¿por qué a mí? Porque tácitamente está diciendo, yo creo que me merezco otra cosa. Ese es el moralista. Ese es el que cree que lo que predica es su testimonio y no el evangelio. Confunden las cosas. Y no adornan el evangelio con sus buenas obras. Se adornan a sí mismos con sus buenas obras para ser aplaudidos por todos. Estos son los que cuando se acusa al mundo se paran al lado y dicen, sí, ellos, azufre. Ellos son. Y Pablo dice, ajá, este va a saltar acá. Al final del 32. Por supuesto, Pablo no puso versículos. Eso se hizo hace 500 años aproximadamente. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, al terminar esto de acusar a todos y de escribir quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solamente los que lo hacen, sino que aquellos que se gozan con lo que lo están haciendo. Y él se imaginó, espera, acá está, este salió. Y dijo, sí, no. Hombre, no quien quiera que tú seas, no importa. Entre que estás ahora mismo juzgando a otros, al escuchar esto, te estás juzgando a ti mismo. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y acá se defiende el moralista, en este caso más directamente el judío, posteriormente también el moralista cristiano, y dice, no. Yo nunca asesiné. Ahora, si ustedes van y ven la congruencia de Pablo con el Señor Jesucristo predicando el Sermón del Monte, si ustedes se meten en lo mal que se usó la ley en los tiempos de Jesús, era que el judío moralista creía que la ley estaba para que él sea merecedor de cualquier cosa de parte de Dios. De ahí, repito, el joven rico dijo con toda autoridad, yo he cumplido esto desde el nacimiento. Este es el personaje
ficticio en la parábola de Jesús en Lucas 18, cuando él narra esa parábola entre el fariseo y publicano. Mientras los dos iban a orar, uno se arrepentía y se golpeaba el pecho y decía, perdóname, sé propicio a mí que soy pecador. Y el otro decía, gracias, gracias por lo que soy, porque ofrendo, porque diezmo, porque esto, porque lo otro, porque lo otro. Y él exponía sus méritos. Y lo que me impresiona de Lucas 18 es que dice, él oraba consigo mismo. ¿Entienden lo que eso es? Que tal cosa nunca te acontezca. Que cuando estés orando, te estés orando a vos mismo. Este moralista es aquel Simón que invitó a Jesús a comer con él en su casa. Ni siquiera le lavó los pies como una cortesía de la costumbre de aquella época, sino que comiendo con él entra una mujer arrepentida, una mujer de mala vida que le llora a Jesús en los pies. Y este moralista dice en su mente, como en las películas, si este fuera en verdad un profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando, que es de mala vida. Y Jesús le contesta el pensamiento. Estos moralistas eran los que estaban esperando en el día del Señor, que Jesús le sane a alguien para tener algo en su contra. Porque estaban ahí buscando a quien quebraba la ley. Estos moralistas crean y crean más leyes y más leyes, no conforme con las 613 del AT. Crean más porque al cumplir más leyes se creen mejor y de lo alto de sus leyes humanas acusan a otros que no las cumplen como ellos. Estos se gozan cuando se condena al mundo. Se gozan, se gozan. Y Pablo ahora va por ellos, o a por ellos, como diría Antonio, que es español. Así que por lo cual, hombre, eres inexcusable, quien quiera que tú seas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y repito, como una especie de pataleo, estos podrían decir al leer, en verdad yo no hago lo mismo. No, yo no hago estas cosas. Pero en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, justamente en el versículo 20, el 21 y al 22, y voy a leerlo para que cale. En Mateo capítulo 5, dice el versículo 20, porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo Jesús al pueblo? Que aquellos hombres a quienes estos judíos los tenían como el estándar de virtud y justicia, bueno, la justicia de ellos no basta para entrar al reino. ¿Comprenden? Jesús está desmoronando el estándar de buena gente, de moral, persona de aquel tiempo. Y le dice, si la justicia de ustedes no fuera mayor, y esto dirían, pero ¿cómo? Si estos son los buenos. ¿Cómo hago para que, decía aquel hombre común y corriente, que no era de la tribu de Benjamín, que no fue tal vez circuncidado al 8º día, fue circuncidado en el 15, en el 12, no era tan puro, no tenía ese pedigrí, esa estirpe judía, no había estudiado tal vez a los pies de un Gamaliel, no era un judío, no era un fariseo, no era un hebreo de hebreos, tal vez ese judío común y corriente, ese pescador decía, bueno, pero yo no soy eso. Es porque Jesús quería decirles que en verdad la justicia no está en sus méritos, sino que en reposar en Jesucristo.
Y les dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al fuego del infierno. ¿Qué dice Jesús? Bueno, no hace falta que mates y que le saques la vida a alguien. Al proferirle cualquier tipo de maldición, por menor que sea, te hiciste culpable, como si fuese un homicidio. Más abajo inclusive, en Mateo capítulo 5, en el 27 y 28, y lo parafraseo, dice no adulterar, y acá alguien diría, no, yo nunca he sido infiel a mi esposa, pero cualquiera que desee a una mujer que no es suya, en su corazón está adulterando. Jesús, ¿qué hace? Explica la ley, sube la vara, no para condenar más, en un sentido de que, bueno, hagan esto para ser más justos, sino que para mostrarles que la ley usada incorrectamente se convierte en algo sumamente grave, que es lo que estas personas hacían. Miraban la ley como algo que al tratar de cumplirlo ellos se veían cada vez más morales, cada vez más justos en sus propias obras, en su justicia propia. Así que estos hombres eran inexcusables. Ahora, ¿por qué eran inexcusables? Porque él se refiere a personas que juzgan. Ahora, estas personas juzgan porque, como dice el versículo 17, eran personas que tenían un parámetro para juzgar las cosas, no como las personas perdidas del 32, que son descritas como personas sin ley, pero que aún así tienen una ley en su corazón, sino que estas personas tenían cierto conocimiento que les daba autoridad para juzgar. ¿Qué quiere decir eso? Que estos no solamente tenían la revelación natural de Dios, y a qué le llamamos revelación natural, a Dios manifestándose a través de su creación, como dice en el versículo 20 del capítulo 1. Estos no solamente tenían la revelación interna, que es la ley escrita en el corazón de cada hombre, tenga o no tenga esto. ¿Comprenden? Ellos no solamente tenían estas dos cosas, lo natural y lo interno, lo externo y lo interno, también tenían esto, lo cual los hacía aún más culpables por haber negado a Dios. Porque inclusive ellos, usando esto para condenar a otros, se condenan a ellos mismos, porque inclusive ellos hacían lo mismo, porque también eran homicidas. Con el simple hecho de desearle la maldad a alguien, ya eran considerados por Dios como homicidas. Ellos eran adúlteros, por el simple hecho de codiciar a una mujer, ya eran adúlteros. Eran inclusive idólatras, aunque tal vez no tengan una imagen de algún dios egipcio, de algún Tammuz, o de algún Hermes Trimegisto, o de alguna otra deidad pagana. Bueno, estos aún así se habían puesto ellos en los altares al considerarse como justos y merecedores de algo bueno. Ahora, Pablo, porque Jesús ya les enfrentó en el Sermón del Monte. Bueno, Pablo les dice a ellos, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Si ustedes leen una versión contemporánea, por ejemplo, la NBI y también otras versiones, esa palabra es según verdad significa se basa en la verdad, en las cosas que ocurrieron realmente. Entonces lo que hace Pablo es mandar como una especie de flecha directamente a lo profundo de la conciencia de estos moralistas y les dice, ustedes saben quiénes son. Sabemos cómo se ven por fuera, pero ustedes mismos saben, si hacen un análisis profundo, lo que son por dentro. Y tal vez no sea tan alevosos lo que practican como los del grupo anteriormente mencionado, pero aún así, la vara de Dios es tan alta que ni siquiera ustedes lo pueden saciar.
Entonces Pablo hace un esfuerzo después de condenar a los sumergidos en el mundo, también condena al religioso. En resumen, a ese simplemente religioso, a ese nominal, a ese que está en la sinagoga, a ese que está en la iglesia, que tiene su versión tanto judía como su versión cristiana, ese que está ahí, que parece que es. Ese que no cree ser parte de esa masa que recibe ira. Ese que no tiene conciencia, que si bien el mundo, hasta ese mundo que nunca oyó el Evangelio, ya es condenado por el testimonio de la creación y por la ley interna que Dios grabó perpetuamente en cada hombre. Esa ley que hoy día quieren explicar los hombres de dónde viene y dicen, no, eso nos construyó la sociedad y nos puso normas morales arbitrariamente. No, errado, Dios te lo escribió y nunca te lo vas a poder sacar. Nunca. Entonces no solamente teniendo eso, tienen esto. ¿Y qué te digo con eso, hermano? Que esto es para tu salvación o para tu atesoramiento de enojo de Dios. ¿Comprenden eso? Atesoramiento, ¿saben lo que es atesorar? Es guardar cosas. Bueno, ¿saben que se puede atesorar enojo de Dios como raciones extra de su enojo? ¿De dónde sacaste tal cosa? De mi Dios de amor, dice. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. ¿Vieron esa palabra? Atesoras para ti mismo ira. Esa ira que se revela, que ya se está revelando según el versículo 18, Romanos capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela contra el cielo. ¿Cómo se revela? Dejando a los hombres que hagan lo que quieran. ¿No me quieren? Perfecto, adelante. Bueno, va a haber un día en el cual esta ira va a revelarse plenamente. Bueno, y cuando esa ira se revele plenamente, hay gente que atesoró raciones extra de ese enojo. Y dice, para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y acá el moralista dice, mejor me voy a una iglesia donde me digan que me merezco buenas cosas, que puedo reclamar bendiciones, que mi mejor vida es ahora. Permiso, muchas gracias, hasta luego, y se va. Y nunca más se lo volvió a ver por la iglesia. Porque simplemente se le explicó la palabra de Dios. Y voy a usar estos 10 minutos finales para mostrarles esto. Porque hasta aquí es condena, condena, condena y condena. ¿Qué es lo que Pablo quería hacer cuando expuso esto? Así que estos, mientras juzgan a otros, en verdad se condenan a sí mismos. Juzgan en base a la ley. Ahora, ellos están menospreciando al ver la ley, que lo que hace esta ley es una guía para ellos, que les guía al arrepentimiento, una guía en la cual Dios manifiesta su benignidad, su paciencia, su longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Te explico en términos bíblicos. Esta longanimidad que habla la Biblia es el cese de hostilidades que hace un reino o un rey en contra de un reino opuesto. Es como que longánimo, lo pausa. Tenemos problemas, pero lo voy a pausar. Te espero, con paciencia, y te muestro mi benignidad a través de esto. Pero inclusive, y repito, porque esta es una idea que tiene que quedar clara, cuando ven la palabra del Señor, ustedes creyentes, por nacer en naciones cristianas, por el mismo hecho de tener esto enfrente suyo y al leerlo, si es que alguien aquí no se arrepiente verdaderamente y pasa de ser un simple moralista religioso a un verdadero hijo de Dios,
hay una acumulación del enojo del Señor. Porque al igual que los judíos en los tiempos del Señor, también hoy cristianos hacen esto y tornan esto en una calamidad. Porque este es el libro de la ley, Josué 1:8, en el cual hay que meditar día y noche. Amén. Ahora, esto es una desgracia cuando se lo usa incorrectamente. Esto puede ser tu peor desgracia, te repito, cuando lo usan erróneamente. Y ¿cómo la palabra de Dios va a traer algo malo? Dice el positivista. ¿Cómo? No añade tristeza y saca los versos descontextualizados de esas cosas. Bueno, te lo muestro. Vamos al mismo Pablo escribiendo a Timoteo, que estaba en Éfeso, para que la Biblia se explique a sí misma. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, después de pedirle a Timoteo que se aferre a la fe, que persevere, que no se desvíe de la ley. Voy a leer el 8, pero por favor lean conmigo antes el 6, de los cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Versículo 8, lo que les quiero mostrar. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Qué dice? Si uno la usa legítimamente. Vamos a poner en negativo. Si uno no la usa legítimamente, la ley es mala. Ahora, mire por favor esto, para contrarrestar cómo desemboca Romanos 1 con esto. Leemos otra vez el 8, porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ¿entendieron eso? No fue dada para este personaje ficticio llamado el justo, porque no hay justo ni aun uno. Entonces entiéndase, la ley no fue dada para aquel que se cree que es bueno, sino que para quién fue dada la ley, y acá por favor esto les va a interesar, sino para los transgresores y desobedientes, como éramos todos los que estamos aquí presentes. Amén. Amén. Para los impíos y pecadores. Amén. Amén. Para los irreverentes y profanos, para los que no hay nada santo, significa profano, no hay nada sagrado, nada digno de tal honra. Para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, haciendo referencia a Génesis 9 de hombres con comportamientos homosexuales. Para los sodomitas, para la siguiente pregunta, ¿dónde dice en la Biblia que? Para los secuestradores, para los mentirosos, para los pérjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Para quién es la ley? Para todos ellos es la ley. Ahora, ¿por qué la ley es para todos ellos? Vamos otra vez al mismo Pablo que le escribe a otra iglesia en otra ciudad que se llama Gálatas. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 19, vamos a leer el 19, 22, el 24, 26 al 29. Si se perdieron, no se preocupen, les voy a ayudar. Miren lo que dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Entiéndase, ¿para qué fue la ley? La ley fue dada por nuestro pecado, para que la ley nos muestre qué tan pecadores somos, no qué tan bueno podemos ser al cumplirla. ¿Entienden la diferencia? Para que la ley me muestre, estoy condenado y necesito que Dios me salve. Versículo 22.
mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que fue en la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué hace la Escritura? Lo que hace es, esta ley encierra todo bajo pecado. Está mal, esto no le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Entonces uno merece condenación ante la presencia de un Dios santo. Así que versículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y esa palabra ayo a mí me había desconcertado muchos años, porque ayo también significa institutriz o guía. Como aquel hombre en la época romana que tal vez había sido cautivado como esclavo de entre griegos, y era un esclavo muy valioso porque sabía mucho, porque tal vez era alguien importante en Grecia, en alguna ciudad griega, y al haber sido capturado en una guerra, bueno, no es un esclavo común, no solamente sabe levantar y bajar cosas, sabe idiomas, cultura. Entonces los romanos tomaban a los ayos para que críen a sus hijos, porque eran esclavos muy cultos. Entonces cuando Pablo le dice, bueno, la ley es como ese ayo, que lo que hace es guiarte a Jesucristo, de manera que la ley ha sido nuestro guía, institutriz o instructor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Romanos 1:17. Mas el justo, ¿saben por qué vivirá? Por la fe vivirá. ¿Quieren saber cómo pueden llegar a esa justicia mucho más alta de los escribas y fariseos? ¿Cómo? Dice el común. Por la fe en mí, dice Jesús. Por la fe en Jesús, dice Pablo. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y acá dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya no judío, ya no gentil, cualquiera que crea en Cristo, hijo de Dios es, y descendiente de Abraham ha sido y es. Y esto es lo que nos guía a Jesús. Esto es. Entonces, cuando Pablo está dando este discurso tan fuerte, tan contundente, es para que el condenado se sienta condenado y la ley lo guíe a su único Salvador, que es Jesucristo. Bueno, muy perverso, muy perverso, muy perverso. Estás condenado. Y dice el moral, sí, está condenado. No. Moral, también estás condenado. Yo, sí, vos también estás condenado. Vengan ambos a los pies de Cristo. Aquel adicto, ladrón, asesino, parricida, matricida, lo que sea, venga a los pies de Cristo. Hombre que trabaja 8 horas, fiel a su esposa, que al salir del trabajo va al CrossFit, que ni siquiera carne come, que ha estudiado, que es correcto, que instruye a sus hijos, buena gente, moral, también estás igualmente condenado. Venga a Cristo usted. Gloria a Dios cuando entra el transexual. Gloria a Dios cuando entra el moral. Gloria a Dios cuando entra el adicto. Gloria a Dios cuando entra el más sano del mundo. Es un milagro. Cualquiera que se rinda a los pies del Señor. Es lo que Pablo quiere mostrarte. Y por eso predicamos y debemos de predicar el Evangelio.
tanto al que está en el lodo, lo más profundo de la bajeza humana, como aquel que cree que está en un estado superior para juzgar a aquel perdido, estando él igualmente perdido, pero simplemente conservado en un freezer llamado religión, por lo cual su carne muerta no hiede tanto. Esto es. Hermano en Cristo, hay que predicar el Evangelio a estos dos de esta forma. Y voy a mirar arriba para decir esto, para que nadie se sienta. Y si hay alguno aquí simplemente religioso presente, que al escuchar estas prédicas como Romano dice, sí, esos. Si en verdad solamente sos un religioso, hay un atesoramiento de ira sobre tu persona. Y ruego al Señor que te abra los ojos y te salve. Este es nuestro mensaje, esto es lo que el Señor usa para cambiar corazones. Es la mala noticia que hace que la buena tenga sentido. El Señor no quiere moralistas, el Señor quiere hombres rendidos a sus pies, que por ser hijos suyos hacen buenas obras, no para ser hijos de Dios o creer que merecen algo, sino porque ya son hijos de Dios y desean adornar la verdad de aquel que los salvó. Eso es lo que creemos. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Ayúdanos a predicar tu verdad. Padre, una verdad que va mucho más allá de una simple vida moral, sino que tiene que ver con una vida que te glorifique, paso a paso, día a día, Señor, hasta que vengas por nosotros. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Amén.